todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo llamado Libres del Mundo, a esta clase ya número 2 titulada Un llamado a ser iglesia. Hemos estado hablando ya hace un tiempo, hace una clase en realidad, de que fuimos llamadas por el Señor. La clase pasada hablábamos de ser llamadas por el Señor nos llamó y eso tiene que trazar un camino dentro de nosotros. Hoy día vamos a seguir adentrándonos en este estudio, adentrándonos en lo que el Señor nos llamó a hacer, no a hacer, sino a ser, de ser, ¿cierto? De identidad. Nosotros muchas veces hemos aprendido la iglesia como algo que tenemos que hacer, pero no hemos aprendido la iglesia como parte de nuestra identidad. Este estudio es para que comprendamos, nos adentremos en qué es lo que el Señor nos llamó. Dios nos llamó a formar parte de la iglesia. Dios nos llamó a ser la iglesia. Tú y yo estamos llamadas a ser parte de un cuerpo maravilloso llamado iglesia. Vamos a orar, vamos a comenzar este tiempo orando al Señor. Amén, oremos. Amado Señor, gracias por cada persona que se conecta, cada varón, cada mujer. Señor, la palabra no tiene género, Señor. Gracias por este estudio que tú nos has entregado, que tú has permitido, Señor, que podamos estudiar, que podamos ver, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Alúmbranos, Padre, con tu luz. Como dice el Salmo, en tu luz veremos la luz. Señor, queremos ser llevadas a una profundidad en la palabra. Queremos adentrarnos en tus misterios, Señor. Alumbra nuestros ojos. Padre, queremos ser buena tierra para que toda esta palabra pueda, Señor, cautivarnos, Señor, que haya una claridad en tu llamado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos en que tú guardas, Señor, de todas nuestras preocupaciones y nos dedicamos a ti. Este es un tiempo donde nos vamos a dedicar a ti. En esta hora, Señor, todo tú tomas control, Padre, para que nos podamos dedicar, nos podamos concentrar en lo que tú quieres hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La semana pasada estuvimos hablando del llamado. Todo cambia cuando nosotros tenemos un encuentro con el llamado. Y el llamado decíamos que tenía dos aspectos, un aspecto personal, que lo veíamos expresado en Samuel, lo veíamos expresado en Pablo cuando tuvo un encuentro personal con el Señor y él pudo quedar ciego. Fue impactante lo que vio en el caso de Pablo. Samuel, cierto que se levantó 3 veces y no sabía quién lo estaba llamando. Y ese es un aspecto personal con el llamado, una experiencia donde tú y el Señor, cierto, van siendo llevados a una identidad donde tú aprendes a conocer quién eres tú en Cristo, el llamado. Pero hay otro aspecto del llamado y es el aspecto corporativo. El llamado, cuando se nos revela de manera completa, se nos tiene que revelar este segundo aspecto, y es que el llamado es corporativo. Dios te va a poner un Ananías, y esto lo veíamos en la vida de Pablo cuando él tiene este encuentro personal con el Señor, pero enseguida Dios le añade un Ananías para que lo forme, para que le saque las escamas de los ojos, y eso tiene que ver con una asignación al cuerpo, ¿sí? El llamado, amadas mujeres, el llamado no es solitario, el llamado es corporativo. El llamado siempre nos va a llevar a un lugar, a una entidad llamada iglesia. Tú fuiste llamada a ser parte de la iglesia. Decíamos la vez pasada de que la gran razón de por qué hay tantos cristianos que parecen mundanos es porque hay muchos cristianos que todavía no se les ha revelado el aspecto corporativo del llamado. No puede ser que yo me defina apóstol, profeta, pastor, maestro o ministro de alabanza o ministro en la danza.
¿cierto? No puede ser que yo me defina así antes que definirme como parte de la iglesia. Tenemos que cambiar ese chip. Nosotros a veces partimos al revés. Se nos revela que vamos a ser pastores, que vamos a ser profetas, que vamos a ser usadas por el Señor. Muchas de nosotras tenemos grandes expectativas personales, ¿cierto? Porque tuvimos ese encuentro personal, pero se nos olvida o no llegamos al pleno entendimiento del llamado, donde el llamado es corporativo. El lugar donde tú vas a ser pastora, profeta, ministra de alabanza, lo que sea que el Señor te haya mostrado, va a ser en la iglesia. El llamado es corporativo. Este segundo aspecto lo hemos ignorado tanto que tenemos un montón de cristianos que piensan como mundanos, actúan como mundanos y lo peor es que en su corazón tienen anhelos similares a los que tienen los mundanos. Entonces, tú puedes anhelar el éxito personal fuera de la iglesia, pero también adentro de las congregaciones porque no has tenido un corazón circuncidado por el llamado corporativo. Tú formas parte de la iglesia, fuiste llamada a ser parte de la iglesia. Amén. Decíamos que los únicos capacitados para seguir al Señor son los que han sido llamados, los que se han encontrado con el llamado. Si nosotros no nos encontramos con el llamado, todo lo que haremos será una edificación paralela. Vamos a hacer una edificación paralela de buenas intenciones, de querer hacer lo correcto. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor? ¿En qué se resume el llamado? ¿En qué se resume mi propósito? Tu propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿En qué se resume el llamado del Señor? Es el llamado a ser parte de la iglesia, el llamado a ser la iglesia, el llamado a salir fuera del mundo. Iglesia, decíamos la vez pasada, significa la congregación de los llamados a salir fuera. Eso significa iglesia, la congregación o asamblea de los llamados a salir fuera. Entonces, todos experimentamos ese llamado a salir fuera. El problema es que muchas veces no queremos que sea en la iglesia. No queremos que sea con ese hermano que no me cae bien, que sea con esos hermanos que cantan, que no sea con ese pastor, con esa pastora. Nosotros tenemos que ser llevadas al pleno entendimiento del llamado. Fuiste llamada a formar parte de la iglesia. Entonces, vemos que a lo largo de toda la escritura, el Señor siempre estuvo sacándonos del mundo. Sacó a Israel de Egipto, sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, y hoy día te está sacando a ti. El Señor te está sacando a ti del mundo, te está librando. No significa que te vas a ir a vivir a una montaña, sino que te está sacando de un sistema corrupto. Amén. Y necesitamos adentrarnos, necesitamos profundizar en qué es la iglesia. El gran error que tenemos es que nosotros nos identificamos a veces como siervos de Dios, instrumentos de Dios, profetas, maestros, apóstoles de Dios, pero no nos identificamos como iglesia. Esto es como una capa, ¿sí? Tu llamado tiene muchas capas, pero la primera capa y la principal es iglesia. Hasta que eso no se nos revele, todo lo demás va a ser usado de manera corrupta, porque no lo entenderemos. No sabes lo peligroso que es que alguien se sienta un profeta de Dios, pero no se quiera sujetar a la iglesia. Eso es peligrosísimo. Que alguien se sienta un instrumento del Señor, pero no quiera funcionar en la iglesia. Que alguien se sienta un apóstol, un pastor, pero no quiera funcionar en la iglesia. Es absurdo. Es en la iglesia donde tú vas a encontrar refugio, donde tú vas a encontrar el amor del Señor, donde tú vas a encontrar la paternidad del Señor. Muchas veces todos nosotros sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? Sabemos lo que hemos cantado, que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, pero ¿dónde tú vas a experimentar el abrazo del Señor? ¿Dónde tú vas a experimentar el consuelo del Señor? ¿Dónde vas a experimentar el soporte del Señor, la paciencia del Señor, el amor, la comprensión? Todo eso lo vas a encontrar en la iglesia.
la paternidad de Dios, donde tú vas a encontrar, Señor, corrígeme, Señor, sé mi Padre, cuídame, protégeme. ¿Dónde vas a encontrar esa corrección? ¿Dónde vas a encontrar ese amor? En la iglesia. En la iglesia tú vas a encontrar todo eso que el Señor tiene para ti. Tu principal enfoque, tu principal llamado es a ser parte de la iglesia. Amén. Entonces estuvimos hablando de qué es lo que era la iglesia. Y yo recuerdo que quedamos a la mitad porque mi esposo me decía que yo tengo el mal hábito de hacer bosquejos eternos y que en mi mente yo juro que voy a alcanzar a hacerlo en unos minutos. Así que queda a la mitad, pero vamos a repasarlo entero hoy día. Dijimos en primer lugar, ¿qué es lo que es la iglesia? Que la iglesia es una edificación espiritual. La iglesia es espiritual. El año pasado estuvimos hablando, hicimos un estudio llamado La Mujer Espiritual, donde hablamos de que el hombre es un ser tripartito. Tú y yo somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y la iglesia es una edificación en el espíritu. Eso es lo primero que se nos tiene que revelar. La iglesia es espiritual, en un primer lugar. ¿Qué significa eso? No significa que la iglesia es un lugar místico, imaginario. Tiene que ver con que iglesia, lo que el Señor está haciendo dentro de ti, en tu espíritu, eso es iglesia. Lo que Dios está haciendo dentro de mí, eso es iglesia, en mi espíritu. Pero hay una gran parte de mí que todavía no es iglesia. Hay una parte de ti que es en tu espíritu, que está siendo iglesia, es iglesia, sientes al Señor, lo amas, pero hay otra parte de ti que no es iglesia. Entonces la iglesia en primer lugar es una obra que está siendo edificada en nuestro espíritu, ¿sí? Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la iglesia es una edificación que está ocurriendo en nuestro espíritu. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí Pablo traza una línea donde dice, el mundo es un espíritu. El mundo tiene un espíritu, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo, espíritu con mayúscula, que dice espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, iglesia es lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Cuánto del Señor hay dentro de ti? ¿Cuánto el Señor ha conquistado dentro de ti? Eso es iglesia. Todo lo que el Señor no ha hecho todavía. Tu mal carácter, las cosas que no quieres soltar, las cosas que no le permites a tus pastores tratar, corregir, las cosas que tienes ocultas, todas esas cosas todavía no son iglesia. Todas esas cosas buscan interponerse con la edificación del Señor, con el llamado del Señor. Entonces todos quieren o todos saben en algún momento que van a ser tremendamente usados, que Dios los quiere usar, que Dios los quiere llevar a un montón de lugares, etc. Pero para eso Dios te tiene que ir conquistando. Es necesario que la obra que Dios está haciendo en tu espíritu aumente. Por eso Juan el Bautista decía que mengüe yo. Él estaba hablando de su parte adámica, su naturaleza pecaminosa, que yo mengüe para que Él crezca. Amén. La iglesia es una entidad espiritual compuesta por todos aquellos que han hecho de su espíritu un recipiente de la vida increada de Dios. Todos los que han recibido al Señor en su espíritu, todos los que han nacido de nuevo, son los que forman parte de la iglesia. Los que no han nacido de nuevo no saben lo que es la iglesia. Esa es la diferencia entre el mundo y la iglesia. El mundo son muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, muertos en los delitos y pecados, pero que andan con vida terrestre, tienen vida biológica y viven,
pero están muertos en su espíritu. ¿Sí? Nosotros, la iglesia, somos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro con el llamado. Necesitamos que el Señor nos conquiste cada vez más, que el Señor vaya aumentando dentro de nosotros, que el Señor nos entrene. Entrenamiento no es sacar músculo en el reino. Entrenamiento es corrección, es paciencia, ser entrenado en la disciplina, todas esas cosas, para que podamos ser cada vez a la imagen del llamado que el Señor tiene para nosotros. Amén. La iglesia, por lo mismo, no está limitada a un terreno local. ¿Por qué? Porque la misma persona que acaba de nacer de nuevo en China, que quizás lo están matando, que quizás se va a ir preso por haber recibido al Señor, también es parte de la iglesia, también es mi hermano. Como la iglesia es una entidad espiritual, somos hermanos, somos parte de la misma entidad orgánica llamada iglesia. Yo que estoy acá en Sudamérica, con un hermano que está en Europa, con otra persona que está en Asia, somos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma genética en nuestro espíritu. Este punto es sumamente importante, que entendamos en primer lugar que la iglesia es espiritual. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es muy curioso cuando el Señor dijo, porque Él no estaba muerto, Él estaba vivo y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Cómo es eso? Estaba hablando de lo que ocurría en el espíritu de la gente. ¿Sí? Cuando hay una persona que recibió la genética del Señor y nació de nuevo, forma parte de un llamado corporativo llamada iglesia, una entidad corporativa llamada iglesia. La iglesia partió, cuando tú te preguntas cómo surgió la iglesia comenzó en Hechos 2. En Hechos 2 vemos un inicio de la iglesia en términos terrestres, ¿sí? y espiritual. ¿Por qué? Porque en Hechos 2, ¿qué es lo que pasó? Estaban todos unánimes, dice, y se derramó el Espíritu Santo. Amén, vamos a leerlo. Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. O sea, este es el inicio de la iglesia. Aquí el Espíritu Santo se derramó sobre el espíritu de la gente. ¿Sí? Entonces todos los que estaban congregados en el nombre del Señor fueron llenados del Espíritu. Significa que hasta ese momento el ser humano nunca había podido tener al Señor dentro, la vida de Dios dentro de ellos. Y en ese momento se derrama el Espíritu Santo y todos los discípulos que estaban junto a los 120, estaban compartiendo el pan, estaban todos unánimes esperando como el Señor les había dicho, y vienen y reciben al Señor, los reciben y son llevados a ser llenos del Espíritu Santo. Aquí comienza la iglesia. ¿Sí? La iglesia no comenzó porque alguien dijo, oye, si nos juntamos a hablar del Señor, ¿qué pasa si nos juntamos a cantar unas canciones que a mí me gustan? Juntémonos a orar. No surgió así. La iglesia surgió con una obra en el Espíritu. ¿Sí? La iglesia es espiritual. La iglesia comienza con una obra poderosa en el Espíritu, el nuevo nacimiento. Todos los que son nacidos de nuevo, regenerados en su espíritu, son parte de esta entidad maravillosa llamada la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo derramándose sobre todos los que creen en Jesús. Eso es lo que ocurrió en aquel lugar. La iglesia es ese terreno espiritual donde nos reunimos todos los que creemos en Jesús.
¿sí? Cuando tú estás con tu congregación, que puede tener muchos miembros o puede tener poquitos, cuando tú estás en un Zoom, cuando tú estás conectado en un Zoom a un discipulado y hay poquita gente y tú dices, hoy, esta es la iglesia, la iglesia es espiritual. La iglesia tiene que ver con una reunión, una unidad en el espíritu, ¿sí? Donde todos tenemos la misma genética. Amén. La iglesia no está limitada ni siquiera a un sentir o a una emoción. No, es que a mí no me cae bien ese hermano, así que ya no quiero ser iglesia, porque no, o lo echo a él de la iglesia porque no me llevo bien. No se puede. No estamos en esa dimensión sentimental. La iglesia no se mueve en una dimensión almática. La iglesia se mueve en una dimensión espiritual. ¿Sí? Número 2, decíamos que la iglesia es el propósito eterno de Dios. La iglesia es el propósito eterno. Un propósito eterno tiene que ver con el plan de Dios. Dios no está jugando, Dios no está haciendo malabares con nosotros, Dios no está creando cualquier cosa viendo que sale. Tú no eres una casualidad. Lo que Dios está haciendo lo tiene claro porque tiene un propósito, tiene un plan eterno para ti y para mí. Ese plan eterno se llama la iglesia. La iglesia es un propósito planeado por el Señor eternamente. Efesios 3, del 8 al 11 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo con Cristo Jesús nuestro Señor. Estos versículos son claves para comprender el plan de Dios, el plan eterno que Dios ha tenido. La iglesia tiene una función. Dios te llamó a que formaras parte de la iglesia justamente para esto. Dice Efesios 3:10, que es uno de los versículos que leímos, dice: ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia tiene una función estipulada desde la eternidad en Cristo Jesús, que es dar a conocer, ¿sí?, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el objetivo de ser iglesia. La iglesia tiene un plan. El Señor no está jugando con nosotros, no está viendo qué es lo que sale. Ahora que vino el COVID, el Señor no está atormentado, no está así: oh, vino el COVID, ¿qué vamos a hacer? El Señor tiene un propósito eterno, que es producir su iglesia, edificarla. El propósito eterno de Dios siempre fue producir la iglesia para que Él exprese en la tierra. El único proyecto que Dios tiene en la tierra es su iglesia. Dios contigo tiene un gran propósito y es hacer de ti su iglesia, su lugar de expresión, su lugar de manifestación, que toda la gente, incluso aquí dice los principados y potestades, que los principados y potestades en los lugares celestiales puedan conocer, puedan ver a Cristo, que la multiforme sabiduría de Dios pueda ser manifestada a través de la iglesia. Ese es el plan de Dios. El propósito de Dios es la iglesia, edificarnos como casa santa. Dios no está jugando, Dios no está jugando a la iglesia. Nosotros a veces creemos que estamos jugando, ¿sí? Número 3, la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. Dios me ha tenido toda la semana hablándome de este punto. La iglesia es un misterio. ¿Qué significa que sea un misterio? Porque a veces no tomamos este peso. Si ser iglesia, si el reino de Dios, si ser cristiano se tratara
de ser buena persona, tú sabes ser buena persona. Tú en cierta forma tienes una idea o una leve concepción de lo que es ser una buena persona. Si ser cristiano, si el reino de Dios se tratara de ser poderoso, tú también tienes una percepción. Estarías preocupado de levitar, estarías preocupado de salvar al mundo. Si ser cristiano o el reino de Dios se tratara de ayudar a los pobres, de obras sociales, tú también tienes una concepción respecto a eso, ¿cierto? Tú sabrías qué hacer, irías a ayudar a los pobres, abrirías fundaciones. Todo eso nosotros ya lo sabemos, pero cuando yo te digo Dios te llamó para ser iglesia, Dios te llamó para improntarse dentro de ti, Dios te llamó para hacer una obra espiritual dentro de ti, tú quedas sin ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque ser iglesia es un misterio. No sabemos ser iglesia. Este es un punto sumamente importante. Si hay algo que tú no sabes, es ser iglesia. Algo que nunca antes fuiste. Algo que nunca antes se le pareció. Algo que no tienes a dónde mirar en términos terrenales para saber lo que es ser iglesia. ¿Por qué? Porque como dijimos en el punto 1, iglesia es espíritu. Iglesia es algo en el espíritu. Entonces, ¿cómo podemos ser iglesia si no sabemos? Ese es el gran misterio del Señor. La iglesia es un misterio que está siendo revelado en este tiempo. Iglesia es un misterio. No sabemos. El primer paso de alguien que quiere de verdad edificar la iglesia es reconocer que no sabemos ser iglesia. Si el reino de Dios se tratara de todas esas cosas que mencioné antes, tú sabrías cómo hacerlo. No, mira, ser cristiano, ser buena persona, tú dejarías de decir garabatos, dejarías de pasar a llevar las leyes y listo, tú dirías, listo, tengo el cielo ganado. Pero cuando yo te digo que estás llamado a ser iglesia, tú mismo sabes que no sabes. Ser iglesia es algo que no sabemos. Por eso tiene que ser revelado a nosotros lo que es la iglesia. Iglesia tiene que ser revelado. Tu llamado tiene que ser revelado. ¿Cómo hemos prostituido el llamado? Hemos prostituido el llamado pensando en que el llamado es algo de éxito propio, es algo que nos hace mejorarnos a nosotros mismos, cuando en realidad el llamado es a ser iglesia. Tu llamado tiene que ser revelado, no tu éxito personal, tiene que ser el éxito del Señor. Cómo el Señor va a ser exitoso en medio de nosotros, a través de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Qué es esto de ser iglesia? Efesios 5, del 31 al 33, Pablo está hablando del matrimonio. Le da ordenanzas a los varones y a las mujeres y le dice aquí: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5, 30 y 31, 32 y 33. La iglesia es un misterio. Iglesia es un misterio. Se nos tiene que revelar en qué consiste este llamado. Por eso estamos haciendo este estudio. ¿A qué nos llamó el Señor? Este estudio tiene que... Yo espero que este estudio te sirva a ti para que salgas con una claridad a lo que fuiste llamada. Amén. Número 4, la iglesia es la casa de Dios. Es el hábitat, es la casa, el lugar donde el Señor reposa. Desde el principio, Dios quiso hacer del espíritu del hombre su casa. Lo vemos en Génesis, donde el Señor dispone un árbol para que Adán comiera, ¿cierto? Y que el hombre pudiese tener al Señor dentro.
Siempre fue el plan del Señor que el ser humano tuviese la vida, la genética del Señor. ¿Sí? Mateo 8:20, este es un versículo muy fuerte. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Recostar la cabeza. Imagínate, Jesús le está diciendo ahí entre medio de sus discípulos, le dice, todos aquí tienen casa, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Sí? Lo que Jesús estaba hablando era del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero no tiene un lugar donde depositar esta cabeza. ¿Sí? Imagínate a la iglesia como el cuerpo de Cristo y tienes a Cristo como la cabeza, pero no había un cuerpo. Entonces Jesús le estaba diciendo, todos aquí tienen casas, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La iglesia es la casa de Dios. Hoy día el Señor sí tiene un lugar donde recostar su cabeza. Eso es el cuerpo de Cristo. Hoy día el Señor tiene donde reposar y es en tu espíritu, en el espíritu de cada creyente, en la obra que Él está haciendo. La única forma en que el Señor pueda hacer la obra en nosotros es impartiéndose en nuestro espíritu y conquistando todo nuestro ser. Así se mueve el Señor. Amén. Ageo 1:9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Este es el profeta Ageo, hace años antes de que el Señor viniera, dice lo que el Señor estaba diciendo, mi casa no está desierta, mi casa está abandonada, y ustedes todos van a sus casas, corren a sus casas, pero mi casa está desierta. Todo el tiempo el Señor estuvo hablando de una casa, de tener un lugar donde poder descansar, de tener un lugar donde poder reposar. Y la iglesia es ese lugar, la iglesia es esa casa. Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Wow! Aquí Pablo les está hablando a los pastores, ¿cierto? A la iglesia entera en Corintios, y le dice, si esta casa se nos cae, tranquilos porque tenemos una casa en los cielos, una casa eterna, no hecha de manos. ¿Cuál es ese edificio del que está hablando? La iglesia. La iglesia es un edificio llamado casa de Dios. La iglesia es la casa del Señor, donde Él habita, donde Él reposa. Si tú quieres venir y tú quieres juntarte conmigo, si tú me quieres encontrar a mí, tú no me vas a ir a buscar al mall de Santiago. Tú tampoco me vas a ir a buscar a un parque de Santiago. Tampoco me vas a ir a buscar a las calles de Santiago, ¿sí? Tú vas a venir a mi casa, porque en mi casa tú sabes que yo siempre voy a estar ahí, ¿sí? Tú, si quieres conocer a alguien, vas a su casa. Y ese es el punto, el Señor está en su casa. Nosotros somos su casa. Cada vez que nos reunimos, cada vez que tú quieras conocer al Señor, necesitas ir a su casa. Y su casa se llama iglesia. Necesitamos que se nos revele. Tú eres la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Dios te habita. Dios te habita todos los días. Dios mora dentro de ti. El Señor está ahí como un dueño de casa, gobernando la casa, ordenándote. Y Dios también está en la iglesia global, gobernando la iglesia global, gobernando su iglesia. Él se pasea en medio de las iglesias, las sustenta, las anima, las abraza, las nutre.
Eso es lo que el Señor está haciendo con sus iglesias y contigo en particular, como iglesia, como ser iglesia. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, nuestro espíritu se transforma en el lugar donde Dios habita. Dios habita dentro de nosotros. De esa forma, junto con todos los creyentes, conformamos la iglesia, haciendo de este terreno celestial la casa de Dios, es decir, lugar donde Dios habita. Un lugar donde Dios habita, la casa de Dios. Yo espero que tú puedas ser llevada a tu plena identidad. Tú eres la casa del Señor, la casa de Dios. Estos versículos, anótalos, léelos, hazlos parte de ti, apréndetelos. Recuérdalos cada vez que veas los noticieros, cada vez que vengan anuncios de persecución. Esta semana salió acá en mi país el acuerdo, el primer aniversario de una asamblea constituyente que se está haciendo. Y alzaron una serie de banderas y no estaba la bandera cristiana. Y todos hicieron un escándalo porque no están escribiendo una nueva constitución y no se está considerando a la iglesia cristiana, a la iglesia protestante. No salió la bandera de los cristianos y todos preguntaban qué pasó. Lo más probable es que no se considere, pero eso a nosotros no nos puede afectar. Tú sabes que no eres de este mundo, tú eres de arriba. Apréndete este versículo, 2 Corintios 5:1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un edificio al que ya pertenecemos. A las mujeres que nos gusta tanto el tema de la casa propia, no te lo han dicho, pero tú tienes una casa propia. Tienes una casa propia. No sé, ahí veo a la pastora Verónica que está conectada con algunas hermanas. Díganse, no te dijeron, no te avisaron, pero tienes casa propia. Tienes casa propia. Se llama iglesia, tienes un terreno en el cielo. No eres de acá, eres de arriba. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amada, somos la iglesia, tú eres la iglesia, formamos parte de un terreno maravilloso. Este mundo no lo conoce. Oramos por toda la gente que no conoce todavía al Señor para que le conozcan, porque no saben lo que se están perdiendo. Tenemos un terreno en el cielo. Hay una canción que a veces se canta en los funerales, deberían cantarlo en los cultos. Tengo una casa en el cielo. Allá en el cielo tengo un terreno. ¡Wow! No somos de acá, mujeres. Yo espero que este estudio a ti te alumbre los ojos. No eres de aquí. Amén. La iglesia no es una organización social, aunque en ella siempre hay alimentos para todos. ¿Sí? La iglesia es una casa. Es una casa. ¿Sí? En una casa tú siempre tienes comida. En la casa siempre tienes para cocinar, siempre tienes para crear cualquier plato. Hoy día vinieron unos amigos a verme. A mí y a mi esposo, hice un exquisito pay de limón. Pude hacer ahí un pay de limón. A mí me gusta hacer cositas dulces. En la casa tú siempre tienes comida. En la casa siempre hay comida, siempre hay bulla. No sé si a ti te pasa, pero a medida que van aumentando los miembros en la casa, aumenta la bulla. Estamos en una casa, la iglesia es una casa. No te aísles del cuerpo, no te aísles de la iglesia, tú eres de la iglesia. Amén. Número 5, la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Yo acá le había puesto otra palabra que es un poco más complicada, tiene que ver un poco más con lenguaje revelacional, pero si quiere anotarla, anótela, apréndasela, porque
Necesitamos nosotras también las mujeres manejar lenguaje revelacional que tiene que ver con que la iglesia es la corporificación de Cristo en la tierra. Corporificación. ¿Qué significa la corporificación? Que Cristo se hace cuerpo, se hace expresivo, ¿sí? Se expresa en la tierra. La iglesia es la corporificación de Cristo. Cristo se hace visible en la tierra a través de la iglesia. Lo que les hablaba recién. Si tú me quieres encontrar a mí, tienes que venir a mi casa. Y lo mismo pasa con el Señor. Si tú me quieres conocer, tienes que ir a la iglesia. Ahí vas a conocerlo, ahí lo vas a experimentar, ahí vas a saber lo que el Señor está hablando. Es en la iglesia. En Génesis, en la creación del hombre, podemos ver en sombra y figura la constitución de la iglesia. En la creación, Adán tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia. Aquí vamos a leer Génesis 2 del 18 al 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo es tajante en Génesis, porque hasta ese momento el Señor había visto todo como algo bueno. Dice la palabra que Él hizo los cielos y la tierra y Él lo consideró bueno. Después hizo las lumbreras y consideró que estaba todo bien. Hizo las plantas, todo estaba bien, los animales, todo separó las aguas y todo estaba bien. Hasta que llegamos aquí a Génesis 2:18 que dice, no es bueno. O sea, imagínate de repente ver al Señor diciendo, a ver, aquí no está bien, aquí algo no está bien. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto está hablando también de la iglesia. Dios mismo planeó la iglesia como una expresión para el Cristo, ¿sí? Para Cristo. Cristo corporificado, eso es la iglesia acá en la tierra. Seguimos leyendo Génesis 2 del 19 en adelante. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estos versículos revelan mucho respecto a la iglesia. Más adelante vamos a estar hablando, y no sé si se dieron cuenta, pero el versículo 24 es una parte que Pablo está repitiendo en Efesios 5, cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está repitiendo lo que dijo Adán en Génesis 2:24. ¿Por qué? Porque el Génesis, cuando Adán y Eva están siendo creados, está hablando también y tipifica en sombra y figura a Cristo y la iglesia, ¿sí? No era bueno que Adán estuviese solo. No era bueno, es el Señor diciendo, yo quiero hacerle ayuda idónea, yo quiero crearle una ayuda idónea. Imagínate a Adán poniéndole nombre a todos los animales e intentando hallar ayuda idónea en cada animal, y no se halló una ayuda idónea para él. Eso es lo que le estaba pasando a Adán. No puedo fructificar, no puedo desarrollarme. Porque si tú dejas, ¿cierto?, a un varón, ¿cierto?, a Adán, pobrecito, estaba ahí poniéndole nombre a todas las aves, a los animales, y él se daba cuenta que ninguno era como él. Pero cuando Eva es creada, Adán simplemente la vio y dijo, esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne.
Entonces, eso mismo tiene que ver con Cristo y la iglesia. Iglesia no es lo que a mí me place hacer. Iglesia no es lo que a mí me gusta hacer, lo que yo pienso que se debería hacer. Esas son todas las aves y los animales del huerto que habían ahí. Iglesia es lo que Dios creó. Iglesia es lo que el Señor está sacando del mismo Cristo, en esencia. La iglesia, Eva no salió, no fue creada ni de la tierra, ni de un pájaro, o como muchos creen que fuimos creados del mono. Eva no fue creada de ningún animal. Eva fue sacada directamente de Adán. Entonces cuando Adán la vio dijo, este es mi cuerpo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Adán estaba reconociendo su cuerpo mismo ahí. Ella se parece a mí, es igual a mí. Eso mismo pasa con la iglesia. La iglesia es esta costilla engrandecida y corporificada como una Eva, ¿sí? Yo sé que esto quiero tratar de ser lo más clara porque a veces podemos fluir mucho. La iglesia es esta costilla, ¿sí? El Señor sacó una costilla, partió como una costillita, pero hizo una Eva grande, expresada, que cuando Adán la ve, dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo mismo pasa con la iglesia. El Señor se está impartiendo dentro de ti en el espíritu y todo parte como una semillita pequeña, pero se está expandiendo hasta tal punto de que todo lo que el Señor está haciendo en tu espíritu, el Señor lo ve y dice, eso se parece a mí, eso tiene mi genética, eso tiene mi vida. Eso es iglesia. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Iglesia es la expresión de su vida, ¿sí? Todo lo que Adán es, también lo es Eva. Toda la genética que corría por Adán, también corría en Eva. Y eso mismo pasa en la iglesia. Iglesia es todo lo que Cristo está haciendo. La iglesia habla lo que Cristo habla. La iglesia hace lo que Cristo dice que hace. La iglesia es una expresión, ¿sí? Primera de Corintios 12, del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y más adelante, en el versículo 20, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y más adelante, en el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Un cuerpo, tu cuerpo mismo, te permite expresarte, te permite manifestarte, te permite moverte. Eso mismo es la iglesia para el Señor. El Señor, todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer a través de su iglesia. Todo lo que Dios quiere decir, lo va a decir a través de la iglesia. Por eso es importante que tú te aprendas a identificar plenamente con la iglesia. Que tú seas sacada de este mundo, que seas arrancada de este pensamiento internamente. Porque tú no vas a ser sacada corporificadamente, ¿cierto? En tu cuerpo no vas a ser sacada del mundo todavía, pero en tu corazón, en tu mente, tienes que ser sacada del mundo para poder ver qué es lo que el Señor está diciendo. Me impresiona mucho ver cómo muchos cristianos están mucho más preocupados, están mucho más afinados con la voz del mundo que con la voz de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo hoy día? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo hoy día? Ese debería ser nuestro enfoque. Eso debería tomar nuestras agendas. Eso debería trazar los planes que tienes de aquí en adelante, incluso cuando te vas a tomar vacaciones, a dónde vas a ir, por qué. Todo eso, nosotros todavía tenemos una vida mucho más parecida a un mundano, porque no se nos ha revelado esto. La iglesia es la expresión del Señor. Tú fuiste creada para expresar a Cristo.
Tú fuiste creada para expresarlo a Él. ¡Wow! Que el Señor nos alumbre, que el Señor alumbre nuestros ojos. Me quedan 10 minutos y voy en el último punto. Número 6 y final. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5, de nuevo vamos a leer del 25 en adelante esta vez. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vemos cómo Pablo está hablando del matrimonio. Pablo está hablando del matrimonio, pero está hablando de que lo mismo que pasa en el matrimonio pasa entre Cristo y la iglesia. Dice, esto es un misterio, ¿sí? Y también hace una comparación entre Adán y Eva. Cuando dice nadie aborrece su propia carne, está hablando de que Adán nunca podría haber aborrecido su propia carne, ¿sí? Porque Eva era su propia carne, era su propia genética. Lo mismo pasa acá. La iglesia también es la esposa de Cristo, la esposa, la desposada. Es curioso este tema, porque muchos no saben si es la novia o es la esposa. La iglesia es la novia o la esposa. Y para eso hay que entender el matrimonio judío. El matrimonio judío, tú te casabas, como el matrimonio que hacemos nosotros, pero tenías que pasar un tiempo, ¿sí? Que se llama un tiempo de despose, ¿cierto? De desposar a la esposa, ¿cierto? Y después se consideraba consumado el matrimonio. Y ese tiempo de despose, ¿sí? Es el tiempo en donde está la iglesia. Es lo que le pasó a María con José. María y José estaban casados, pero no habían sido ella no había sido desposada todavía. Pero cuando quedó embarazada, todos quedaron medio raros porque no se había consumado el matrimonio aún y ella ya estaba embarazada, y ella ahí dijo obviamente que era del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, María con José también son una sombra y figura de Cristo y la iglesia. La iglesia es la desposada, la esposa que está siendo desposada, que está siendo perfeccionada para el gran día, para el día en que esté con el amado. Eso estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos siendo preparados para el día en que estemos con nuestro amado. La iglesia es la esposa del Señor. Nosotros muchas veces queremos usar la Biblia para nuestro matrimonio, para arreglar nuestros problemas matrimoniales, y antes de arreglar nuestros matrimonios tenemos que entender iglesia. Cuando tú comprendes a Cristo y a la iglesia, cuando a ti se te revela Cristo y la iglesia, tú puedes tener una claridad también en tu matrimonio. El ejemplo para tu esposo es Cristo, y el ejemplo para nosotras como mujeres es la iglesia. La iglesia no se mueve sola, la iglesia se sujeta. Entonces hay muchos versículos que hoy en día son tremendamente complejos para la sociedad, porque no se entiende iglesia. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que no entiende a Cristo y a la iglesia que entienda el matrimonio? Imposible. ¿Cómo le explicamos a un hombre mundano que tiene que ser amoroso con su esposa si no conoce la relación entre Cristo y la iglesia? Dice, amados, maridos, amen a sus esposas. ¿Cómo le vamos a hablar a hombres mundanos a que amen a sus esposas si no conocen a Cristo?
como Cristo amó a la iglesia, les dice. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Fue hasta la cruz. Fue a la cruz por ella. Y tú ves a Adán y cuando Eva cae, Dios confronta a Adán. Y Adán, en vez de amar a Eva y cubrirla, Adán dijo, la mujer que me diste por esposa me engañó y la aborreció, ¿cierto? Pero aquí, en el nuevo pacto, lo que Cristo hizo por la iglesia es lo que Adán no hizo por Eva. Lo que Cristo hizo por la iglesia es entregarse por completo, darse Él en sacrificio por su novia, ¿sí? Entonces la iglesia es la esposa de Cristo. Pablo hace una similitud entre la relación de Cristo y la iglesia con la relación esposo y esposa. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Babilonia y la iglesia? Que Babilonia en toda la escritura es reconocida como fornicaria. Una fornicaria es alguien que no quiere casarse, no quiere comprometerse. La fornicación es una manifestación de no compromiso. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estar en iglesia, ¿sí? Estar siendo parte de la iglesia y estar siendo parte de Babilonia? Es que el Señor no la reconoce como esposa. Cada vez que nosotros queremos hacer iglesia a nuestra forma, queremos hacer nuestra propia edificación, cada vez que queremos edificar como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece, lo que nosotros estamos haciendo es edificar una Babilonia, algo que el Señor no reconoce como esposa, algo que el Señor no reconoce como su casa, algo que el Señor no reconoce con su misma genética. Cada vez que edificamos en nuestra alma, cada vez que predicamos en nuestra alma, cada vez que soltamos palabras en nuestra alma, cada vez que nosotros nos movemos sin la dirección del Espíritu Santo, sin la sujeción al cuerpo de Cristo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una edificación paralela que el Señor no reconoce, ¿sí? Nadie llegaría a la noche y dormiría con un desconocido. Nadie, ningún marido, ¿cierto? Llegaría a la noche y se acostaría con una desconocida, ¿cierto? Un buen marido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú reconoces a tu esposa, tú la conoces, tú reconoces, esta es mi esposa. Entonces la iglesia también es la esposa del Señor. Amén. Quedan 2 minutos para las 5. Siempre trato de ser puntual. Espero que esta palabra nos edifique, que esto nos abra, que esto sea luz a tu entendimiento, que tus ojos sean abiertos, que puedas adentrarte mucho más a lo que el Señor ya dijo de ti. Esto no es algo nuevo, no estamos inventando la rueda, esto es algo que ya el Señor lo habló desde antes de la eternidad para ti, lo preparó. Yo meditaba mucho respecto a esto cuando nosotros supimos que venía Amanda. Nosotros hicimos la pieza, le compramos todas las cosas, y eso es porque tú preparas todo de antemano para cuando venga este bebé, ¿cierto? Y lo mismo hizo el Señor con nosotras, lo mismo hizo el Señor contigo. Él preparó todo de antemano. Lo único que nos queda a nosotras es descubrir a qué nos llamó el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser iglesia? Muchas veces nos desenfocamos, nos preocupamos más de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, que no está mal informarnos, pero muchas veces estamos mucho más afinados con el sentir del mundo y no con lo que está ocurriendo en mi identidad en Cristo. Tú eres la iglesia, fuiste llamada a ser parte de la iglesia, y este estudio te está, la intención, ¿cierto? La intención de este estudio es llevarte más profundo en esta identidad. Tú eres de arriba, fuiste llamada a formar parte de todo esto, a formar parte de esta nueva creación que es la esposa de Cristo. Fuiste llamada a ser parte de esta nueva edificación, este nuevo edificio que es la casa de Dios. Fuiste llamada a ser la expresión del Padre acá en la tierra. No te olvides, tú eres de arriba.
eres de arriba. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que escucha esta palabra, cada mujer, Señor, cada varón que también se encuentra con esta palabra. Espíritu Santo, llévanos más profundo en nuestra identidad. Padre, circuncídanos en nuestro corazón. Circuncídanos, Señor. Trázanos, Padre, queremos ponerte como un sello en nuestro corazón, como una marca en el brazo, Señor. Padre, que podamos ver que tú has puesto en nuestra identidad, Señor, una palabra, Señor, un llamado a ser iglesia. Espíritu Santo, no somos, Señor, ovejas sin pastor, Padre. Somos ovejas con pastor, te tenemos a ti, tú eres nuestro pastor, tenemos una casa, tenemos un lugar que podemos llamar iglesia, Señor. Padre, llénanos, Señor, llénanos, llévanos a un nivel, Señor, de entendimiento, que somos de arriba, Padre. Si alguna persona que esté escuchando esta palabra todavía no se identifica plenamente con tu cuerpo, Señor, si alguien te ha conocido, Señor, solamente en un aspecto personal, en un aspecto solitario, Señor, oramos para que sean llevados, añadidos al cuerpo, que la gracia los alcance y los atraiga al cuerpo. No podemos movernos solos, no podemos caminar solos, fuimos añadidos, Señor, a una entidad gloriosa llamada la iglesia. Espíritu Santo, que todo aquel que te ame pueda ver esto, pueda ser revelado en su espíritu, que tú amas la iglesia, que tú estás edificando, Señor, un cuerpo glorioso, una iglesia gloriosa. Espíritu Santo, te agradecemos, Padre, que cada mujer, Señor, pueda profundizar mucho más. Háblales mucho más, Señor, mucho más que estos bosquejos, Señor. Entrégales más, que abunden en revelación, Señor. Háblales a través de profecías, ministralas en sueños, Señor, en tiempos de adoración, Padre. Que esta palabra se masifique y se engrandezca, Señor. Que reveles tu cuerpo, revélales tu cuerpo, revélales tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todas, qué bueno poder transmitir, qué bueno poder aquí tener este tiempo, y las dejo invitadas para el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Agéndenlo, porque esto cada vez se va a ir poniendo más y más bueno. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo y un saludo a todas. Chao, chao.